Y os preguntaréis, ¿qué hay de leyendas en Molina de Segura? Pues mirad, soy Julio Empujante y hoy vengo a presentaros nuestra sección de leyendas sobre Molina. ¿Y a quién vamos a entrevistar para poder conseguir esta información? Pues a nada más ni nada menos que Paco López Mengual, reconocido escritor de Molina de Segura, caracterizado por escribir novelas sobre leyendas de la propia ciudad. Esperad un momento y vamos a hacer una entrevista. Bueno, Paco, lo primero, muchísimas gracias por concedernos la entrevista. Muchas gracias a vosotros por pensar en mí. Y pues nuestra primera pregunta sería, ¿cuál crees que es la leyenda de Molina de Segura más interesante para la gente de fuera? ¿Qué más puede llamar la atención? Pues hay muchas, ¿no? Porque Molina, a pesar de ser un pueblo de aspecto moderno, ¿no? Que parece que ha nacido prácticamente ayer, la verdad es que tiene un gran pasado y entonces, pues claro, acumula muchas historias, muchas leyendas que en los últimos años pues están saliendo a la luz. A mí, por ejemplo, hay una que cuando la narro suele gustar, que es la del Callejón de las Calaveras. Sí, me ha contado muchísimo. Era la entrada al antiguo cementerio medieval, está en el barrio del Castillo, y era pues ese cementerio era un cementerio muy siniestro. Primero fue musulmán, después cristiano, los enterramientos eran de muy baja calidad y claro, la erosión deterioraba mucho el terreno, hasta el punto que dicen que veía muertos casi a medio enterrar, muchos restos humanos. Si por el día era siniestro, por la noche era tétrico, porque sabes que la luz de la luna en contacto con los huesos humanos produce un efecto que son los fuegos fatuos, una especie de lucecillas. Y claro, la gente cuando entraba por el Callejón de las Calaveras y veía en el fondo esas lucecillas, pensaba que eran los difuntos que a medianoche se ponían en pie y se dedicaban a vagar por el cementerio, ¿no? Y entonces pues nadie quería estar de noche. Y entonces bueno, ahí ocurrieron varios hechos y bueno, es una de las leyendas así más llamativas. ¿Y nos puedes comentar algo sobre algún personaje famoso en España que haya estado aquí en Molina? Pues por ejemplo el Cid Campeador, don Rodrigo Díaz de Vivar, en el único sitio de la región de Murcia que estuvo, fue aquí en Molina en noviembre del año 1089, lo mandó llamar el rey Alfonso VI, quedó con él en Molina y cuando estaba muy cabreado con él, de hecho cuando llegó el Cid a Molina, el rey se había marchado, se había ido a Toledo y firmó el segundo destierro del Cid allí, a raíz del desencuentro que tienen en Molina, y es con el que comienza el poema del mío Cid, que fue el que lo creó como personaje legendario, ¿no? Así que el camino del Cid, un camino muy famoso que hay por España, debería terminar en Molina y no en la provincia de Alicante, como ahora mismo acaba, porque estuvo aquí. Estuvo una noche solo, pero bueno, estuvo. Bueno, muchísimas gracias por la información sobre el Cid. No sabía yo que acaban, yo pensaba que también acababa en Molina. No, que acababa en Alicante. No. ¿Fue por alguna decisión del ayuntamiento? No. Los que han hecho lo del camino no contemplaron que estuviera en Molina. Me lo han contado mucho, la verdad es que sí que da mucho miedo si las cosas por primera vez. Y te queríamos hacer una pregunta que es sobre estas leyendas. ¿Qué actividad puedes recomendarle a la gente para que pueda enterarse sobre ellas? Sí, pues yo hago varias visitas, varios paseos, le llamo, contando historias. Una de ellas es por el barrio antiguo, por el barrio del Castillo, del desaparecido Castillo de Molina, y ahí pues se cuentan ese tipo de historias que son de este pueblo, pero que podrían ser de cualquier pueblo, porque al final se indaga un poco, todos los pueblos tienen las mismas leyendas. En todos han habido crímenes pasionales, en todo hay una casa con fantasmas, en todo hay el último reyezuelo moro dejó enterrado un tesoro, hay un pasadizo subterráneo secreto, se repite un poco en todos los pueblos, pero claro, cada pueblo tiene lo suyo con sus peculiaridades. Entonces hago ese recorrido, pero también hago más recorridos. Por ejemplo, hago uno por el cementerio de Molina. Es una cosa que parece extraña, ¿no? Contar historias en un cementerio, pero fue una propuesta de los propios enterradores del pueblo que me la hicieron y me di cuenta que tenía molla para contar historias, ¿no? Entonces hacemos un recorrido por la parte antigua y a través de las lápidas, de los panteones, pues contamos la historia del siglo XX de este pueblo y a la misma vez pues costumbres funerarias, personajes curiosos que allí reposan y es una ruta un paseo que queda muy bien. También hago otro paseo por la Sierra de la Pila, en la parte de Molina, en el Parque Vicente Blanes.
porque Murcia ha sido tierra de bandoleros, no solamente Andalucía, que se llevó la fama, y la Sierra de la Pila fue la mapa, ¿no?, donde estaban refugiados estos forajidos, en una sierra con muchas cuevas, era territorio comanche, allí no entraba el ejército ni la Guardia Civil a buscar a nadie y estaba un poco infestada de bandidos, ¿no? Entonces también queda otra ruta muy chula. Y también tenemos otra que es sobre el infante don Juan Manuel. El infante don Juan Manuel ha sido el vecino más ilustre que ha tenido Molina. Él vivía y era dueño del desaparecido castillo de Molina, y ahí en el siglo XIV fue donde escribió gran parte de su libro El Conde Lucanor, está escrito aquí. Y entonces hacemos un paseo, yo voy de maestro de ceremonia, me acompaña una cuentacuentos que cuenta cuentos del Conde Lucanor, de los que aparecen, y un actor que hace del infante don Juan Manuel. O sea que hacemos una variedad ahí interesante. Yo fui a una del cementerio y a decir que, chicos, tenéis que ir al menos a una si venís. Son súper interesantes y creerme que es de lo mejor que puedes encontrar en Molina. Y te quería preguntar sobre estos paseos para que ellos puedan conocerlos mejor. ¿Cómo pueden acceder a ellos? Pues saber, sí. Oye, ¿cómo puedo ir o qué horario tiene? Pues la mayoría de ellos, dos de ellos están de hecho organizados por el propio ayuntamiento. Son el del cementerio y el del infante don Juan Manuel. Se hacen varios a lo largo del año y es una programación que pueden encontrar en la página del Ayuntamiento de Molina. Visitas guiadas son gratuitas, solamente es necesario inscribirse bien por internet o bien presencial en la oficina de turismo. Las otras, la de las viejas leyendas, me lo solicitan pues algunas asociaciones de vecinos, y de vez en cuando pues convoco alguna también por Facebook. También son gratuitas. O sea que tendríamos dos por el ayuntamiento y el resto principalmente serían por redes sociales. Lo hago yo, sí. Y lo último para terminar con la entrevista sería, de todas las leyendas que has contado a lo largo de tu vida o que hayas escrito, ¿cuál es la que más te gusta a ti personalmente? Sí. A mí hay un fenómeno que me gusta mucho, que es del bandolerismo, ¿no? Desde de niño veía la serie, una mítica serie que se llamaba Curro Jiménez. Y entonces siempre me ha interesado mucho ese mundo, ¿no?, al margen de la ley. Y hubo un bandolero en Molina, nacido en la calle de los Pasos, que se llamaba Hilarito, y bueno, que dio bastante guerra en su época, y es una historia que me gusta bastante escuchar. La escuchaba cuando tenía 8 o 9 años. Era una especie de Spiderman del siglo XIX, porque tenía una capacidad innata para trepar por las paredes, encaramarse a un balcón, subir a un tejado. Y entonces, a mí cuando me contaban esa historia, con 8 o 9 años, me fascinaba, ¿no? Y bueno, consigo de nuevo fascinar a los chavales y a los mayores con esa historia de ese bandido, ¿no?, molinero. De hecho, él fue asesinado por sus propios compañeros en Alicante, y un rockero de Madrid, un grupo de rock que se llama De Iluminados, le gustó mucho la historia de este bandolero murciano, molinero, y hay un rock que se llama precisamente Hilarito, que también cuenta un poco su historia. Pues muchísimas gracias, Paco, por todo, y quedaros con nosotros para enteraros sobre más cosas sobre las leyendas de Molina. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, chicos, eso ha sido todo sobre la entrevista de Paco Penmengual y sobre nuestra sección de leyendas de Molina Segura. Quedaros con nosotros porque en un futuro os traeremos más secciones sobre cultura o gastronomía. Espero que os hayáis podido enterar bien sobre las leyendas que existen en Molina, y al contrario que por lo que parece, este sitio no está muerto. Así que para más cosas, quedaros con nosotros. ¿Qué te va?